Siguiendo con esta serie sobre los aspectos generales de los programas de intervención en autonomía de las personas con discapacidad visual, vamos a tratar el tema de la evaluación del contexto. La evaluación del contexto no es una cuestión nimia. Hay que recordar que dentro de lo que serían los tipos de evaluación tenemos básicamente tres. La evaluación inicial, que tiene que ver con el contexto y las necesidades, luego una evaluación del proceso, aquello que ocurre a lo largo del programa, y por último una evaluación del producto o final, que es la que sucede cuando éste termina. Bien, la primera, en la que nos vamos a centrar hoy, vamos a establecer como referente fundamentalmente, por un lado, el entorno físico y social, que puede ser la persona, los allegados, la familia, y luego también el tipo de tarea que vamos a desarrollar de cara a evaluar ese contexto, que fundamentalmente sería la evaluación de la realidad que circunda a la persona que va a ser sujeto de intervención, a la quien vamos a atender de cara a mejorar esas habilidades de autonomía personal. Evidentemente eso tiene dos consecuencias. Por un lado, el diagnóstico, o sea, poder saber de manera inicial qué, cómo, cuándo y dónde voy a hacer las cosas, y en segundo lugar la planificación, o sea, poderme organizar en cuanto a los recursos, los medios, etcétera, etcétera. Bien, siguiendo con esto, hay que también tener presente a la hora de plantearnos la evaluación del contexto, cuál es el ciclo de intervención en un programa de rehabilitación de una persona con discapacidad visual. Bueno, tenemos en primer lugar el contexto, dónde se va a desarrollar, qué es lo que le rodea a esa persona. En segundo lugar, las necesidades, qué es lo que la persona realmente necesita. Estamos hablando de necesidades reales, no de necesidades percibidas, sino aquello o aquella diferencia que hay entre lo que tiene y lo que debería haber. En tercer lugar, los objetivos, qué vamos a plantear como logro dentro de ese programa. A continuación tenemos la planificación, cómo lo vamos a desarrollar, cuándo lo vamos a desarrollar. Evidentemente la ejecución de ese programa, a la que le sigue evidentemente la evaluación del mismo. Recordemos, la evaluación final es imprescindible para poder determinar que esos logros son fruto de nuestra intervención, y por último la toma de decisiones, que deviene de conclusiones tales como aquí se termina el programa, o hay que ampliarlo, o hay que prorrogarlo. Eso será fruto de la propia evaluación. Bueno, centrémonos por lo tanto en la evaluación del contexto y cuáles son sus requisitos. Bueno, en primer lugar tenemos que tener presente que un programa de rehabilitación conlleva un diseño que está planteado fundamentalmente en una intervención en contextos específicos. Los programas de rehabilitación no son genéricos, sino que se van a desarrollar en el contexto de donde vive la persona, o donde estudia la persona, o donde va a trabajar la persona, por donde se va a desenvolver su entorno social, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que esos programas no son estandarizados, sino que se adecúan en función de las necesidades, de los intereses de la persona. Unas personas dirán, pongo ejemplos concretos, mire, a mí no me enseñe a utilizar el autobús porque yo cojo taxi. Entonces, esa necesidad no existe, por lo tanto, no lo estableceré como objetivo de intervención. Si por el contrario dice, no, yo es que necesito aprender a utilizar el tren, o el metro, o el tranvía, tendré que introducirlo como tal, siempre y cuando esas necesidades se adecúen a sus potencialidades, a sus recursos. Por si la persona, por ejemplo, tiene problemas de representación espacial, a la hora de saber de dónde viene, dónde está y a dónde va, pues tendré que limitar, evidentemente, el contexto de desenvolvimiento de dicha persona. Y por último, hay que tener en cuenta que esos programas de intervención en el ámbito de la autonomía personal se producen dentro de una serie de características físicas y psicosociales que condicionan el desarrollo de esas habilidades aprendidas, porque son allí donde la persona vive, con los que la persona interactúa, con las que la persona tiene cierta relación. Bien, lo que tenemos que también tener presente es que hay distintos tipos de contexto, porque a veces decimos el contexto como si fuera una variable única. No, hay distintos tipos de contexto. Por un lado tenemos los contextos de la intervención, o sea, allí donde se va a producir nuestro trabajo. Pueden ser, por ejemplo, el contexto amplio, que fundamentalmente es donde vive el usuario o la usuaria, que puede ser rural, un contexto urbano, un contexto con recursos comunitarios, un contexto con calles bien urbanizadas, o con zonas amplias, etcétera, etcétera, o con mucho parque.
Luego tenemos el contexto próximo. El contexto próximo es la familia, los allegados, que eso va a tener una alta influencia. Podemos encontrarnos actitudes de sobreprotección, de rechazo encubierto, de negación de la posibilidad de que la persona desarrolle las habilidades que nosotros le vamos incorporando a su repertorio. O sea que ese contexto amplio y contexto próximo tendremos que tener presente a la hora de evaluar y por lo tanto establecer cuál va a ser la planificación que vamos a seguir en nuestro programa. Y luego también nos va a servir el conocimiento de tanto ese contexto amplio como contexto próximo de cara a establecer un dimensionamiento de la intervención. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué áreas vamos a incorporar? ¿La persona necesita solamente movilidad o también necesita vida diaria o también necesita ayudas ópticas o ayudas no ópticas o adaptaciones al puesto de trabajo? ¿En qué ámbitos vamos a trabajar? En segundo lugar, los destinatarios. A lo mejor nuestro programa solamente está centrado en el usuario o no. Necesita que también se centre en la familia para intentar erradicar o disminuir esas actitudes negativas o en su entorno próximo, sus compañeros de trabajo, sus amigos. Habrá que valorar en quién o a quién vamos a dirigir nuestro programa. Luego la modalidad, va a ser una intervención individual, va a ser una intervención grupal, va a ser una intervención en centro, va a ser una intervención domiciliaria. ¿Cuánto va a durar? Tendremos que hacer una planificación porque nuestro tiempo lleva un coste. No solamente temporal, sino también económico. ¿Cuánto preveemos que va a durar? ¿Va a durar 15 días a razón de 3 sesiones semanales? ¿Va a durar un mes a razón de 2 sesiones semanales? Tendremos que tener en cuenta, evidentemente, esa nueva variable, así como la frecuencia que acabo de indicar. Por lo tanto, esos tipos de contextos tendremos que valorarlos a la hora de poder establecer esa planificación que antes citaba. ¿Cuáles son las características del contexto? Bueno, por un lado tenemos los servicios. Tendremos que valorar el transporte público que existe, los recursos comunitarios, si por ejemplo hay farmacias cerca o hay supermercados o hay por ejemplo, bibliotecas, o sea, allí donde pueda, o hay bares o restaurantes, allí donde pueda desplazarse la persona y desea hacerlo, recordemos, necesidades. En segundo lugar, el entorno físico. Estamos hablando de lo que antes decíamos entorno amplio. Entonces, en este caso tendremos que valorar, ¿es un entorno regular o irregular? En el sentido de si es perpendiculares las calles o paralelas, o por el contrario es un entorno totalmente complejo a la hora de representárnoslo mentalmente. ¿Está urbanizado? ¿No está urbanizado? ¿Son calles estrechas, calles amplias? ¿Hay pasos regulados? Cruces de calles regulados por semáforos o no, los semáforos tienen indicadores acústicos de paso o no, todo eso tendremos que valorarlo. Luego el próximo, la vivienda, ¿cómo es su vivienda? ¿Es una vivienda organizada? ¿La conoce? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ella? ¿Qué características tiene? Luego el equipamiento, esa vivienda por ejemplo tiene electrodomésticos, ¿qué tipo de electrodomésticos hay? Por ejemplo, si la cocina es de gas o es de vitrocerámica, si es de vitrocerámica de inducción en la que no se quema o no, ¿qué utiliza el microondas o utiliza el horno? ¿Qué suele utilizar dentro de ese equipamiento? ¿Qué le resultaría útil? Por otro lado, la familia, lo que antes denominábamos, la implicación, el tipo de actitudes que tienen, las expectativas que tienen hacia el programa, ¿les parece que va a ser capaz o no de alcanzar los objetivos que nosotros establezcamos para esa persona? Y por último, el entorno social, que no es baladí, que no es una cosa que debamos despreciar. ¿Cuáles son las actitudes generales de la gente? ¿Van a prestar ayuda a la hora de que esa persona se desplaza? ¿Van a entender su consideración, por ejemplo, de persona con baja visión, que no es ciego, pero tampoco ve con normalidad? ¿Van a entender el uso del bastón? ¿Van a sobreprotegerle y no dejarle hacer cosas por sí solo? Eso tendremos que valorarlo dentro del planeamiento, de la planificación de nuestro programa de intervención. Por lo tanto, ya digo, cuando hablamos de contexto, pensemos que no solamente es lo que le rodea, sino hay distintos tipos de contextos. Unos que son más próximos al usuario, familia, vivienda, allegados, amigos, y unos que son más alejados, contextos no próximos, como pueden ser, por ejemplo, el tipo de estructura de sus calles, de su barrio, de su ciudad, los transportes públicos que existen, los recursos comunitarios. La evaluación de toda esa serie de elementos nos va a permitir tener un adecuado diagnóstico que a su vez nos va a permitir poder establecer las áreas de intervención, la frecuencia de la intervención, la duración de la intervención, todo aquello que conlleva la capacidad de planificación necesaria en todo programa de desarrollo de la autonomía personal. Muchas gracias.